En este video hablaremos sobre la violencia interpersonal, que es aquella que no ocurre entre organizaciones ni grupos, sino entre individuos. A diferencia de la violencia organizada, en la que participan individuos que actúan en nombre de una organización, en la violencia interpersonal los individuos actúan por cuenta propia, por ejemplo en una riña, un atraco o una agresión entre miembros de la misma familia. Como veremos a continuación, la escala de la violencia interpersonal es muy diferente entre distintas regiones del mundo. Veremos también algunos casos notorios en los que la tasa de homicidio es muy alta, así como las hipótesis que se han propuesto para explicar por qué esa tasa puede variar tanto de un país a otro. Finalmente revisaremos las tendencias en el caso de Colombia y hablaremos sobre el feminicidio. Esta gráfica ilustra la magnitud de diferentes formas de violencia desde 1990, medida según el número de muertes violentas asociadas a cada una. Con excepción del año de 1994, cuando ocurrió el genocidio de Ruanda, la violencia interpersonal ha sido siempre mucho más intensa que la violencia organizada, causando cada año alrededor de 400.000 muertes alrededor del mundo. Pese a su magnitud, la violencia interpersonal ha sido menos estudiada que la violencia organizada. Por ejemplo, hay más obras y más artículos académicos sobre terrorismo que sobre violencia interpersonal. Convencionalmente, las cifras de homicidios no se presentan de manera absoluta, sino relativa, con relación a la población, esto es, dividiendo el número de homicidios entre la población y multiplicando luego por 100.000. Este cálculo arroja la tasa de homicidio, que nos dice cuántos homicidios hubo en una ciudad o país por cada 100.000 habitantes en un determinado año. Esta cifra es mucho más informativa que el número total de muertes, porque permite comparar ciudades o países de distintos tamaños. El mapa que vemos en la pantalla muestra la tasa de homicidio en el mundo hace 3 años. La mayoría de los países europeos, así como Japón e Indonesia, registraron tasas inferiores a un muerto por cada 100.000 habitantes. Mientras tanto, en Sudáfrica, en el Caribe y en una franja continental que se extiende desde México hasta Brasil, se observaron tasas de homicidio de entre 30 y 40 muertes por cada 100.000 habitantes en ese año. Mientras en el primer grupo de países las muertes por homicidio no alcanzaron al 1 por mil de todas las muertes ocurridas en esos países, en el segundo pueden estar entre el 5 y el 10%, es decir, que cada año entre una y dos de cada 20 muertes que ocurren en estos países se debe a la violencia. Las tasas de homicidio que observamos actualmente en Centroamérica, Venezuela, Colombia y Brasil son similares a las observadas en Europa en la Edad Media. En Europa, dichas tasas fueron decayendo lentamente hasta llegar a las cifras de un dígito que observamos hoy. Sin embargo, en periodos más cortos, dichas tasas pueden ser estables, como se puede observar en esta gráfica, que incluye los países de América Latina con las tasas de homicidio más altas. Hace 20 años Colombia ocupaba el primer lugar en la región y en 2016 lo ocupaba El Salvador. A continuación los invito a leer las páginas 1 a 6 de las mini lecturas de esta semana, que nos dan una idea del contexto en que se producen los homicidios en Centroamérica, Venezuela y Brasil. Como podemos ver, los estudios sobre el homicidio en los países de América Latina con mayores tasas subrayan la importancia de problemas sociales como la desigualdad, la pobreza, el analfabetismo y el racismo. Usando el marco analítico del rompecabezas podemos identificar los factores que, según diferentes investigaciones, son más relevantes para explicar las causas de las variaciones entre diferentes países. Empecemos con la pieza inferior del rompecabezas, que se refiere a los motivos individuales. Como vimos en la segunda clase del curso, aunque no es posible atribuir la violencia interpersonal a enfermedades mentales, algunos rasgos de personalidad aumentan la probabilidad de comportamiento agresivo. Más importante aún, el consumo de alcohol y de algunas drogas aumenta sustancialmente la probabilidad de cometer un homicidio. Desde el punto de vista de las instituciones políticas, la evidencia sugiere que hay una relación en forma de U invertida,
Es decir, que las tasas de homicidio tienden a ser bajas en países con instituciones plenamente democráticas o plenamente autoritarias, y tienden a ser altas en países con instituciones mixtas, por ejemplo, donde hay elecciones periódicas, pero estas no son completamente libres ni transparentes porque hay fraude electoral recurrente, o donde los poderes públicos no son independientes, por ejemplo, donde el Congreso es dominado por el partido de gobierno, o los jueces de la rama judicial no actúan de manera independiente. El contexto internacional no influye en las tasas de homicidios nacionales, pero en algunos estudios se ha encontrado que, incluso controlando por otros factores, los países de Asia tienden a tener tasas de homicidio más bajas, mientras que los de América Latina tienden a tener tasas de homicidio más altas. Esto puede deberse a diferencias culturales entre regiones, pero la explicación de este residuo regional sigue siendo un misterio. Desde el punto de vista cultural, los análisis cuantitativos han identificado varios factores que influyen en la tasa de homicidio, como la escolaridad, la diversidad étnica y la tasa de divorcio. La escolaridad se refiere al número de años de estudio de cada persona en el sistema educativo. La evidencia empírica indica que los países donde la escolaridad es más alta tienden a tener menores tasas de homicidio. La diversidad étnica se refiere a la presencia de múltiples grupos étnicos en un mismo país y se cree que las diferencias culturales entre esos grupos podrían dificultar la convivencia y contribuir a la violencia interpersonal. El motivo por el cual la tasa de divorcio influye en la tasa de homicidio es menos claro, y algunos autores han propuesto que la separación de los padres puede provocar que los hijos pasen más tiempo sin supervisión y se vinculen a pandillas. Los análisis empíricos han revelado que otras variables económicas y sociales influyen en la tasa de homicidio. Por ejemplo, los países con bajos índices de desarrollo humano y alta mortalidad infantil tienden a tener tasas de homicidio más altas. En algunos países, los sistemas de protección social son más robustos y ofrecen a las personas seguros de desempleo, salud, invalidez y vejez más generosos y certeros. La evidencia indica que los países donde esos sistemas son débiles o inciertos tienden a tener tasas de homicidio más altas, y se cree que esto se debe a que en estos países las personas viven con mayor estrés y se tornan agresivas debido a la vulnerabilidad económica en la que viven. Por otro lado, los países donde hay mayor participación laboral femenina, es decir, donde una mayor proporción de mujeres tienen un empleo, también tienden a tener tasas de homicidio más altas, y se ha especulado que la razón es similar a la que expuse anteriormente en el caso del divorcio, pero este vínculo es incierto y muy controversial. La variable económica sobre la que existe mayor consenso y evidencia más robusta es la desigualdad. Diversos estudios nacionales y subnacionales han encontrado que los países y regiones con mayor desigualdad del ingreso tienden a tener mayores tasas de homicidio, como se ilustra en la gráfica. En Colombia, el Instituto Nacional de Medicina Legal recopila y publica las cifras sobre homicidios. Según sus reportes, la tasa de homicidio en Colombia se ha venido reduciendo, pero ha presentado ligeros repuntes en 2018 y 2021. En 2021 se contabilizaron 13.238 homicidios en el país, con lo que se estima que la tasa de homicidio es de aproximadamente 26 muertes por cada 100.000 habitantes, cifra que es inferior a la de Centroamérica, pero muy superior a la de otras regiones. La tabla 1 revela que la tasa de homicidio en Colombia es muy superior para los hombres que para las mujeres, y además que es más alta entre adultos jóvenes entre los 18 y los 40 años, y especialmente alta entre jóvenes entre 20 y 24 años. Esta gráfica muestra la distribución de los homicidios ocurridos en Colombia en 2003, 2005 y 2019. Los dos primeros años corresponden a una de las épocas más intensas del conflicto armado en Colombia, mientras que 2019 es un año posterior tanto a la desmovilización de grupos paramilitares que ocurrió en 2006 como a la desmovilización de las FARC en 2017.
Esta gráfica corrobora la notable reducción en el número de homicidios y revela además una reducción cercana al 90% en la violencia organizada y cercana al 65% en la violencia interpersonal. Si tenemos en cuenta que los casos sin información muy posiblemente corresponden también a casos de violencia interpersonal, podemos concluir que incluso en las épocas más intensas del conflicto armado, en Colombia, la violencia interpersonal causaba muchas más víctimas que la violencia organizada y correspondía a más del 80% de las muertes totales. La mayor parte de las víctimas y de los victimarios de homicidio son hombres, pero en las últimas décadas organizaciones internacionales, activistas y académicas han puesto especial atención en la violencia contra las mujeres. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente un 20% de las víctimas de homicidio en el mundo son mujeres, pero en Asia este porcentaje se acerca al 30%. La Organización Mundial de la Salud define el feminicidio como el asesinato intencional de una mujer por el hecho de ser mujer. En 2015, el Congreso de Colombia introdujo en el Código Penal el feminicidio como un delito autónomo, diferente del homicidio. Por favor, pausen el video y lean la definición de feminicidio que pueden ver en sus pantallas. Lean también un fragmento de la exposición de motivos del proyecto de ley que introdujo este tipo penal, el cual encuentran en las páginas 7 a 9 de las mini lecturas. Como podemos ver, para que pueda hablarse de feminicidio es necesario que el crimen se deba a la condición de ser mujer o a la identidad de género de la víctima. Es decir, es necesario demostrar que el crimen es una expresión de misoginia, de homofobia o de transfobia. Pero el Código Penal también incluye otras 6 circunstancias de contexto que indican que se trata de un feminicidio y no de un homicidio. Por ejemplo, cuando el victimario ya estaba en el círculo social o familiar de la víctima y la había agredido o amenazado, o por lo menos había ejercido acciones de opresión o dominio sobre ella. Antes de continuar, vale la pena mencionar que mientras algunos autores no diferencian entre femicidio y feminicidio, otras consideran que son términos diferentes y usan el término femicidio para referirse al asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer y feminicidio para referirse de manera más general a la violencia contra la mujer en un contexto de impunidad auspiciado por la inacción del Estado. Sin embargo, para evitar la ambigüedad, en el resto de este video usaré la definición de la Organización Mundial de la Salud que ya mencioné antes, la cual fue recogida y desarrollada por el Congreso de Colombia al incluir este delito en el Código Penal. Para comprender las causas del feminicidio, podemos acudir a una versión simplificada del rompecabezas que estudiamos al iniciar el módulo pasado, el triángulo de las violencias propuesto por Johan Galtung. Según este triángulo, la violencia directa, la violencia estructural y la violencia cultural se complementan y sustentan mutuamente. La violencia directa en este caso se refiere a los feminicidios. La violencia estructural se refiere a las condiciones desiguales de ingresos, riqueza y poder que afectan a las mujeres. Por ejemplo, la gráfica azul ilustra el limitado número de empresas con mujeres en cargos directivos. Otros ejemplos son las disparidades salariales entre hombres y mujeres que tienen cargos, estudios y experiencias similares. Por ejemplo, en 2018, la corresponsal senior de la BBC en Pekín descubrió con sorpresa que su sueldo era muy inferior al de sus colegas hombres de la misma cadena en Washington y en el Medio Oriente, a pesar de que los tres tenían experiencia y responsabilidades muy parecidas. La violencia cultural se refiere a aspectos de una cultura o subcultura que legitiman o normalizan la violencia contra la mujer. Puede tratarse de costumbres, valores o tradiciones, como los que aparecen en la tabla amarilla. Por ejemplo, la idea de que los hombres tenemos derecho a controlar, corregir o castigar a las mujeres.
Aunque este marco de análisis podría explicar diferencias en el nivel de violencia contra la mujer entre diferentes países, no es muy útil para explicar o predecir la agresión individual o familiar, es decir, para establecer cuándo una mujer en particular tiene mayor riesgo de sufrir ese tipo de violencia. Esto se debe a que el marco propuesto por Johan Galton no incluye factores individuales como los que vimos al iniciar el primer módulo. Por ejemplo, algunos estudios sugieren que el riesgo de agresión contra las mujeres es más alto entre hombres con trastorno de personalidad antisocial o con dependencia del alcohol o de las drogas. Con frecuencia se trata además de hombres que a lo largo de sus vidas han mostrado un patrón persistente de agresión contra las mujeres. Nos vemos en la próxima clase.